El tiempo de espera se terminó, y lo que durante meses se vendió como una etapa de transición, ahora entra en una fase de presión directa, constante y sin margen para evasivas. La llamada fase 2 no aparece como una sorpresa, sino como la consecuencia lógica de un proceso que venía escalando desde principios de año, cuando la captura de Nicolás Maduro alteró completamente el tablero político venezolano y obligó a redefinir tanto el liderazgo interno como la relación con Estados Unidos. Lo que se describe es un cambio de ritmo. La primera etapa estuvo marcada por gestos, negociaciones, desbloqueo de recursos y un reconocimiento condicionado de la nueva figura de poder en Caracas. Esa fase permitió abrir canales, atraer inversiones y generar una sensación momentánea de alivio económico. Sin embargo, la narrativa insiste en que esa aparente calma nunca fue estabilidad real, sino una tregua calculada. Ahora, con la nueva fase en marcha, la lógica cambia. Menos concesiones, más exigencias, menos promesas, más verificación. El mensaje central es contundente. Se acabó la comodidad. Durante los primeros meses de 2026, el aparato chavista logró reposicionarse, reorganizarse y, en cierta medida, adaptarse a las nuevas condiciones. La flexibilización de sanciones y el desbloqueo de activos crearon una ventana de oportunidad que fue aprovechada para reactivar sectores estratégicos, especialmente el petrolero. Pero esa ventana, según esta lectura, tenía fecha de vencimiento. La presión ahora se concentra en puntos específicos. Uno de los más delicados es el tema de las extradiciones. Se habla de una lista de figuras clave del chavismo que estarían en la mira de la justicia estadounidense, lo que transforma la dinámica política en algo mucho más personal. Ya no se trata solo de negociar políticas o reformas, sino de decisiones que afectan directamente a quienes han sostenido el poder durante años. Esto introduce un elemento de tensión interna que podría redefinir alianzas y lealtades dentro del propio oficialismo. En paralelo, la figura que comienza a ganar protagonismo es la de una nueva representante estadounidense en Caracas, una figura estratégica que simbolizaría el paso de la diplomacia flexible a una etapa de supervisión activa. La narrativa sugiere que esta figura no llega a negociar, sino a ejecutar. Su rol estaría vinculado a garantizar que los acuerdos se cumplan, especialmente en materia de extradiciones, liberación de presos políticos y preparación de elecciones supervisadas. Mientras tanto, el frente diplomático muestra señales contradictorias. Por un lado, se habla de reapertura de consulados, lo que en teoría indicaría una normalización de relaciones. Por otro, los obstáculos burocráticos revelan que esa normalización está lejos de consolidarse. Los retrasos, las exigencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y las negativas iniciales a visas diplomáticas reflejan que cada paso está condicionado. Nada fluye de manera automática. Este punto es clave porque desmonta la idea de que existe una relación estable entre Caracas y Washington. Lo que hay es una relación vigilada, controlada y profundamente condicionada por el cumplimiento de compromisos. Cada trámite diplomático se convierte en un mecanismo de presión. En medio de este escenario, el factor económico emerge como una de las grandes contradicciones. Venezuela ha logrado superar nuevamente el 1.000.000 de barriles diarios de producción petrolera, impulsada por acuerdos con empresas extranjeras y reformas legales que abrieron el sector a la inversión privada. Este repunte ha sido presentado como un signo de recuperación, incluso como el inicio de un nuevo ciclo económico. El País, Delcy Rodríguez, anuncia nuevos acuerdos con Chevron para incrementar la producción de petróleo hace 6 días. Reuters, Chevron agrees to asset swap in Venezuela to focus on heavy oil projects. Hace 6 días. El País, en la Caracas, sin Maduro, ahorita todo es prioridad. Hoy, El País, Trump choca con su Drill Baby Drill. Estados Unidos se ahoga por la escasez de petróleo, pese a ser el primer productor mundial. Hoy, los acuerdos con compañías como Chevron han consolidado esta tendencia, permitiendo aumentar la producción y reactivar proyectos en la faja del Orinoco, una de las mayores reservas de crudo del mundo. Además, se proyecta un crecimiento sostenido si se mantienen las condiciones actuales y se amplía la participación extranjera. Pero esa recuperación tiene límites evidentes. El dinero no está llegando con la misma velocidad a la población. La crisis estructural sigue presente. Inflación elevada, servicios colapsados, apagones prolongados y una desigualdad que se profundiza. La economía puede mostrar cifras positivas en términos macro, pero la vida cotidiana sigue marcada por la precariedad. Esa desconexión entre el boom petrolero y la realidad social se convierte en un elemento central del descontento. Se habla de ingresos crecientes, pero también de un manejo opaco de recursos y de estructuras internas que siguen concentrando el poder económico. En ese contexto, la pregunta inevitable es ¿quién se está beneficiando realmente de esta nueva etapa? El frente político no es menos complejo. La oposición, lejos de presentarse como un bloque unificado, atraviesa tensiones internas. La figura de María Corina Machado vuelve a ocupar el centro del debate, especialmente ante la posibilidad de su regreso a Caracas. Sin embargo, su posición genera interrogantes. La decisión de frenar procesos internos o de adoptar una estrategia más cautelosa es interpretada por algunos como una táctica y por otros como una señal de debilidad o incluso de negociación. La tensión entre oposición y gobierno se refleja también en el tema electoral. Se habla de una
cuenta regresiva hacia elecciones supervisadas internacionalmente, posiblemente en 2027. Pero el camino hacia ese escenario está lleno de obstáculos. El oficialismo insiste en mantener el control del proceso, mientras la presión internacional exige garantías que aún no están aseguradas. En ese punto, la narrativa plantea una disyuntiva. ¿Se está avanzando realmente hacia una transición o simplemente se está prolongando el status quo bajo nuevas condiciones? La respuesta no es clara, y eso alimenta la incertidumbre. Otro elemento que se suma al panorama es la situación migratoria. España ha anunciado mecanismos de regularización para cientos de miles de venezolanos, facilitando su acceso a residencia temporal. Esto representa un alivio para la diáspora, pero también refleja la magnitud del éxodo. Al mismo tiempo, la posibilidad de una recuperación económica genera expectativas de retorno, lo que añade otra capa de complejidad. En la región, países como Colombia mantienen una posición de vigilancia, especialmente en temas de seguridad y narcotráfico. La frontera se mantiene relativamente estable, pero bajo un monitoreo constante. Esto evidencia que, aunque la crisis venezolana ha cambiado de forma, sigue teniendo implicaciones directas en toda América Latina. A nivel global, actores como la Unión Europea condicionan su apoyo a avances concretos en derechos humanos y democracia. Otros países, como Rusia y China, parecen reducir su protagonismo, lo que deja un espacio mayor para la influencia estadounidense. Todo esto converge en una serie de escenarios posibles. Uno de ellos plantea que la presión internacional logre forzar cambios reales, extradiciones, elecciones libres y una transición política. Otro escenario apunta a una resistencia del chavismo que podría derivar en un conflicto más profundo, incluso con consecuencias legales internacionales para sus principales figuras. Y un tercer escenario sugiere que el pragmatismo termine imponiéndose, priorizando intereses económicos sobre cambios políticos inmediatos. Lo que se repite a lo largo del análisis es la idea de urgencia. No se trata solo de un momento político más, sino de una etapa que podría definir el futuro del país en los próximos años. La sensación es que las decisiones que se tomen ahora tendrán un impacto inmediato y difícilmente reversible. La presión sobre el liderazgo actual es cada vez mayor, no solo desde el exterior, sino también desde dentro, donde el descontento social sigue creciendo. La combinación de crisis económica, tensiones políticas y expectativas no cumplidas crea un escenario volátil. En este contexto, la llamada fase 2 se presenta como un punto de inflexión. No garantiza un desenlace específico, pero sí marca el inicio de una etapa donde las reglas del juego cambian. La supervisión es más estricta, las exigencias son más claras y el margen para maniobras se reduce. La narrativa insiste en que el país está entrando en una fase definitiva, donde la presión acumulada podría finalmente desencadenar cambios profundos. Pero también advierte que esos cambios no están asegurados y que el proceso podría ser más largo y complejo de lo que muchos esperan. Lo único claro es que el escenario venezolano ya no se mueve en la lógica de la espera. Todo apunta a que el tiempo se acelera, las decisiones se acercan y el desenlace, sea cual sea, comienza a tomar forma en medio de una tensión que no deja de crecer.